Sierra de Historias, con Alberto Garín. Las guerras de religión en Francia de la segunda mitad del siglo XVI encajan dentro de un larguísimo proceso histórico de enfrentamiento dentro de la cristiandad occidental, de la cristiandad latina, que se produjo desde el mismo comienzo de la Reforma Luterana en 1517 hasta la firma de la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. A lo largo de esos 130 años desde la Reforma a Westfalia, en esa Europa occidental se fueron sucediendo los conflictos muy violentos en los que se enfrentaban las diferentes ramas, las diferentes sectas en las que se había dividido esa cristiandad occidental, esa cristiandad latina. El primer capítulo fue prácticamente inmediato a la propia Reforma Luterana, la guerra de los campesinos que se produjo en Alemania en los 1520, en donde se enfrentaron los señores feudales que ya habían abrazado la Reforma Luterana contra sus propios campesinos, que quisieron ir más lejos dentro de esa reforma, tomando unos aires casi revolucionarios. El siguiente capítulo sería el marcado por Enrique VIII en Inglaterra, cuando a partir de los años 1530, este monarca inglés llevó a cabo su propia reforma, estableciendo la Iglesia anglicana, lo que provocó inmediatamente la persecución de los católicos por parte de los anglicanos, unas persecuciones que fueron increciendo en los últimos años de Enrique VIII y durante el reinado de su único hijo varón, Eduardo VI. Cuando muere Eduardo VI y llega al trono, la hija mayor de Enrique VIII, María I, católica, cambian las tornas, son los católicos los que van a perseguir a los anglicanos, pero muerta María I, y siendo su hermana Isabel I la que asciende al trono, regresan los anglicanos al poder y con ello son ellos los que de nuevo están persiguiendo a los católicos. A ese capítulo de las persecuciones religiosas en Inglaterra llegarían entonces, en la segunda mitad del siglo XVI, esas guerras de religión en Francia que mencionaba al principio. Unas guerras de religión en Francia que se extendieron desde los 1560 hasta los 1590 y que supusieron unas matanzas de una brutalidad desmedida para la historia general de la propia Francia, y que corrieron en paralelo con otras matanzas, en este caso en los Países Bajos, provocadas por los enfrentamientos entre las tropas católicas y los gobernadores católicos enviados por Felipe II a esos Países Bajos, y sobre todo los grupos sublevados de los Países Bajos del Norte, los neerlandeses, que habían abrazado la Reforma. Toda esta sucesión de muy violentos conflictos religiosos llegaron a su cenit absolutamente brutal durante la Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, que se desarrolló en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Una guerra tan brutal que los arqueólogos contemporáneos, cuando excavan en la Alemania de hoy, al hacer la estratigrafía, van a encontrar rápidamente los estratos de estos mediados del siglo XVII, porque son estratos de destrucción. No hubo ni un solo rincón de Alemania que no fuera destruido durante esta guerra de los 30 años, ya fuera en las etapas iniciales o en las etapas finales. Esta vorágine, esta violencia, esta brutalidad asociada al enfrentamiento en el seno de la cristiandad occidental. Recordemos que el cristianismo, desde la antigüedad tardía, se había dividido en principio en dos grandes ramas. Por un lado, la Iglesia que seguía los principios, entre comillas, más ortodoxos, donde estarían latinos y ortodoxos, y luego las iglesias orientales que rechazaron los principios emitidos en los concilios de Éfeso y Calcedonia. Y luego ya, en la plena Edad Media, se separaría la Iglesia latina, la que, digamos, sigue la obediencia del Papa de Roma, de la Iglesia ortodoxa, que hoy ha derivado en todas las iglesias ortodoxas que conocemos, griega, rumana, ucraniana, rusa y demás. Estamos hablando, por tanto, de estos conflictos internos en el seno de la cristiandad occidental que surgen a partir de esa ruptura que se provocó en esa cristiandad occidental con la reforma de Lutero y todas las iglesias protestantes que derivaron de ahí. Podríamos preguntarnos
si este empecinamiento por matarse dentro del mismo grupo de creencias, en donde las divergencias teológicas, como veremos después, son realmente pequeñas, es algo exclusivo del mundo cristiano. Habrá quien rápidamente responde y digo no, porque si pensamos en la otra gran religión monoteísta de nuestro mundo contemporáneo, que es el Islam, dentro del Islam sabemos que hay una serie de corrientes, las dos mayoritarias, que no únicas, son los chiíes y los suníes, y el enfrentamiento entre chiitas y sunitas existe hasta el día de hoy. Todavía tenemos guerras en la actualidad que, basándose en esa justificación de una divergencia teológica, se puede matar entre grupos de musulmanes. Pero es que esto ya había ocurrido en la antigüedad. Y es muy llamativo cuando recorremos el mundo mesopotámico o el Egipto de los faraones, la propia Grecia clásica, y nos encontramos esos panteones tan complejos. Pensemos el de la Grecia clásica con Zeus, sus esposas, sus hijos, parientes y allegados. Es muy interesante porque esos panteones son el resultado de consensos teológicos. Inicialmente, sobre todo en la Grecia del periodo oscuro e incluso en la Grecia asociada al mundo micénico, lo que teníamos eran ciudades, cada una con su dios particular, que peleaban contra otras ciudades con otros dioses particulares, y más allá de que podía haber argumentos militares, económicos, políticos que generaran ese enfrentamiento, también había un enfrentamiento religioso. Era la ciudad del dios A contra la ciudad del dios B. Curiosamente, al cabo de unos cuantos siglos, 5, 6, 7 siglos, lo que se terminaba por conseguir eran establecer esos panteones de consenso donde se aceptaban a los diferentes dioses de cada una de las ciudades y se vertebraban a partir de estas relaciones familiares tan curiosas. El caso del Egipto de los faraones es muy llamativo, cómo los dioses superiores van cambiando según las modas. Tenemos a Ra, que se puede convertir en Amon-Ra, que puede convertirse en un Amón solo. Tenemos un Horus, que pudo ser un dios supremo en algunos momentos del mundo antiguo egipcio, pero que después se convierte en un dios dentro de un panteón teológico mucho más complejo. Pues bueno, lo que tenemos ahí es cómo lograron superar en estos tiempos antiguos, después de unos cuantos siglos de enfrentamientos religiosos, ese enfrentamiento mediante esta solución de consensos teológicos, creando estos panteones tan amplios. Vamos a ver que esto del consenso religioso también se ha dado en el cristianismo contemporáneo, porque prácticamente desde que el cristianismo se convierte en religión oficial a partir del siglo IV en el Imperio Romano, van a empezar a darse persecuciones dentro de ese cristianismo contra aquellos disidentes que rompen con los cánones, con el dogma propio de cada una de las grandes corrientes. Recordemos que a partir de los siglos IV y V tenemos las iglesias orientales a un lado, las que respetan la ortodoxia, católicos y ortodoxos a otro lado, pero dentro de estas iglesias del occidente empiezan a surgir divergencias. En estas persecuciones vamos a tener dos formas de llevar a cabo esas persecuciones. Hay una forma, digamos, que busca más al responsable de la disidencia, al hereje, con nombre y apellidos. Quizás de los más conocidos sea el caso de Arrio, este obispo del siglo IV que tenía unos principios teológicos donde, por ejemplo, la Virgen María tenía un papel inferior al que la Iglesia Católica quería darle, entre otras divergencias teológicas. Y lo que va a ocurrir es que después de arduos debates durante todo ese siglo IV, al final se va a condenar la herejía de Arrio y en algunos casos se va a buscar a los arrianos, a los líderes arrianos, para directamente eliminarlos. Aquí hay que tener en cuenta cuál es el objetivo por el cual buscar ese líder herético al que se quiere hacer desaparecer. El problema del líder herético no es que esté equivocado en su fe. Todos podemos equivocarnos en un momento dado, todos podemos, a pesar de que nos quieren hacer ver que estamos en el error, insistir en ese error, pero en un momento dado vemos la luz, reconocemos el error y entonces volvemos al camino correcto. El problema está cuando el hereje es un tipo que se empecina en mantenerse en el error. Ese empecinamiento es una de las cosas que puede provocar su condena, pero sobre todo cuando se lanza al proselitismo, cuando no solamente decide quedarse viviendo
según los dogmáticos, en el error herético, sino que además evangeliza a partir de ese error herético, enseña su error, lo difunde. Es ahí cuando las autoridades religiosas consideran que lamentablemente hay que acabar con la vida del herético para evitar que su mala enseñanza se siga divulgando y por tanto condene a la perdición de las almas, a aquellos que por escucharles sigan su error. Digamos que esta es la persecución entre comillas de tipo inquisitorial. Buscamos a aquel que puede estar en un error de fe, le hacemos ver su error, le damos la posibilidad de que corrija ese error, y si no es capaz de hacer esa corrección del error, habrá que buscarle algún tipo de penitencia, pero sobre todo, si se lanza al proselitismo, ahí ya no hay perdón, hay que acabar con él. Claro, esta persecución, digamos, inquisitorial, que sin duda es brutal, pero tenemos que pensar en qué tiempo histórico nos encontramos, en ese sentido, la pena de muerte es algo que ha quedado excluido de nuestras sociedades contemporáneas y no de todas de manera muy reciente, porque hasta tiempos actuales e incluso todavía hay momentos en los que la sociedad vuelve a abrir el debate sobre la pena de muerte. Es ese individuo que ha cometido una acción que atenta contra todos nuestros principios, quizá ya no tiene redención y directamente hay que eliminarlo, hay que sacarlo de la sociedad. Por supuesto, en nuestro mundo contemporáneo lo asociamos sobre todo con asesinos, pero es que este mundo medieval consideraban que era todavía mucho más brutal asesinar el alma que el cuerpo. Yo puedo asesinar a alguien, soy un gran delincuente, pero si asesino al alma, si la condeno al infierno por la eternidad, por empujar a alguien a la herejía, es todavía mucho más terrible. Entonces entendamos en qué contexto nos encontramos. Pues bien, este tipo de persecución inquisitorial dirigida al individuo concreto cambia en el momento en que se les va las manos a aquellos que tienen que perseguir la herejía y consideran que la forma de desenraizar esa herejía es eliminar a cualquier persona que esté vinculada por cercanía o por lejanía con la herejía propiamente dicho. Y tenemos un ejemplo muy conocido que es el de los cátaros, esta corriente herética que se dio durante el siglo XII, comienzos del siglo XIII, sobre todo en el sur de Francia, y en donde la forma que tuvieron los legados papales de acabar con ellos, tras diferentes intentos, por ejemplo, todo un ejercicio de misiones y conversión que quiso llevar a cabo Santo Domingo de Guzmán y que no terminó de cuajar, fue: los cátaros se empecinan en su error, ya ni siquiera vamos a entrar en si son proselitistas o no, hay que acabar con todos. Entonces aquí ya pasamos de esa persecución inquisitorial a la masacre como solución frente a la herejía. Y esta segunda parte será la que tenga más incidencia cuando se lleve a cabo esta reforma de Lutero y a partir de ahí entremos en esa lista de conflictos que enumeraba al principio entre las iglesias protestantes y la Iglesia católica. Ojo, a estos dos tipos de persecuciones religiosas que acabo de enumerar, la inquisitorial que busca al hereje empecinado y proselitista y la brutal que practica la masacre contra todos los herejes, podríamos añadir un tercer grupo, pero que difiere del enfrentamiento al interior de la religión cristiana, que es cuando lo que se hace es perseguir a los miembros de otras religiones. Es el caso de los pogromos contra los judíos, o es el caso de las cruzadas en Tierra Santa eliminando a los musulmanes. Aquí estamos ante algo donde se difiere en el hecho de que ese rival religioso es fácilmente reconocible. Y es fácilmente reconocible desde el momento en que, en muchos casos, no es que practique una religión cuya liturgia difiera por completo. Es que lo puede hacer a partir de espacios litúrgicos completamente distintos. Una iglesia es muy diferente a una mezquita, pero es que además hasta pueden emplear lenguajes litúrgicos distintos. Pensemos en el cristianismo medieval transmitido, el cristianismo de la cristiandad occidental medieval transmitido a través del latín frente al islam transmitido a través del árabe, o el judaísmo transmitido a través del hebreo. Y hasta en la apariencia física externa puede haber un tipo de vestuarios diferentes. Es decir, era relativamente sencillo distinguir al otro, aquel que no practica tu religión y practica una religión diferente, porque se exterioriza muy bien esa diferencia. Claro, esto no significa que tú tengas que ir a masacrar a aquel que no practica tu religión, pero hoy me estoy centrando en los enfrentamientos dentro de la cristiandad latina,
porque aquí las diferencias entre estos cristianos van a ser tan sutiles que lo sorprendente está en que, a pesar de todo, fueran suficientes para justificar, acabar, aniquilar, destruir al otro. Porque hemos de pensar que cuando se lleva a cabo el proceso de la reforma de Lutero, cuando Lutero cuestiona cómo se ha organizado institucionalmente el cristianismo desde el siglo IV hasta sus tiempos a comienzos del siglo XVI, es un debate esencialmente teológico. Es un debate donde los teólogos se pueden sentar unos frente a otros y tratar de entender hasta qué punto esa divergencia que Lutero ha podido localizar en las cartas de San Pablo es correcta o no es correcta. Si el debate era esencialmente teológico, y en realidad en nuestro siglo XXI siguen existiendo una gran multiplicidad de sectas dentro de la cristiandad occidental, y podemos ser católicos, luteranos, anglicanos, calvinistas o incluso las derivaciones más exóticas como testigos de Jehová o mormones. Podemos sentarnos a debatir utilizando todos los mismos textos sagrados, que es la Biblia con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar divergencias, pero por grandes que pudieran llegar a esas divergencias, hoy en nuestro siglo XXI nos parecería sorprendente que esa divergencia me puede incitar a mí a querer matar al otro. Entonces, ¿qué ocurrió en este siglo XVI para que se abriera esa vorágine de sangre, esa vorágine de crímenes? Hemos de pensar que, en principio, una de las grandes diferencias que hubo con los movimientos heréticos previos fue la institucionalización de esas alternativas a la religión en principio oficial. En el momento que a Lutero le apoyan los señores alemanes y los señores alemanes crean sus propias iglesias, mucho más visible con la iglesia anglicana de Enrique VIII, y a partir de ahí con otras posibilidades. Calvino allá en su Suiza creando una ciudad propia bajo un régimen teocrático. Hay una institucionalidad. Ya no solamente hay unos principios teológicos que derivan hacia una moral individual y en algunos casos social, sino hay un corpus jurídico, político, que parte de esa iglesia. Esa institucionalidad es importante porque en muchos casos va a derivar en un enfrentamiento entre instituciones y no entre debates teológicos. Entonces, claro, cuando hablamos de los conflictos en los Países Bajos, estamos hablando de un enfrentamiento entre la institución monarquía hispana que se enfrentaba a la institución de esas Provincias Unidas de los Países Bajos. O cuando estamos hablando de las guerras entre Felipe II e Isabel I, es esa monarquía hispana, esa España que pelea contra Inglaterra. Pero más allá de esa institucionalización, que por tanto puede derivar hacia una guerra directamente entre instituciones políticas, lo que hemos de entender es que en ese debate teológico que crecía de forma alarmante en el enfrentamiento, cuando se convirtió directamente en una forma de aniquilar, de acabar con el contrario, en muchas ocasiones hasta podemos encontrar justificaciones materiales. Es decir, yo quiero apoderarme de los bienes de mi vecino, puedo acusarle de hereje, puedo motivar que vayamos contra él, a lo mejor no tengo que matarle, sencillamente tengo que obligarle a exiliarse y de esa manera me quedo con sus bienes. Y probablemente vamos a poder rastrear ese empecinamiento por adquirir bienes materiales justificándose en la divergencia religiosa. Pero no es suficiente. Aquí lo que va a suceder es que en un momento dado, cuando ya esa institucionalización ha permitido de alguna forma arreglar un enfrentamiento abierto que a su vez va asociado a beneficios materiales que van a obtener el que salga exitoso del conflicto, entramos ya en el terreno terrible de la intolerancia irracional. Sencillamente, yo, defensor de mi forma de entender la fe cristiana, no acepto, porque soy un intolerante, que frente a mí haya alguien que practique la fe cristiana con ciertas divergencias. Y de manera irracional no quiero consensos, no quiero acuerdos, no quiero diálogos, no acepto el respeto a la divergencia. De manera irracional considero que la única solución es la eliminación física del contrario. Claro, el problema no es que encontremos a estos intolerantes irracionales que quieran liderar
grupos brutales que masacren al contrario. El problema fue la complacencia de las sociedades donde estaban estos intolerantes. Una complacencia que era fácil de entender cuando estamos hablando de los pogromos. Puedo distinguir fácilmente quién es el judío. Una complacencia que podemos entender cuando los cristianos iban a por los musulmanes en las cruzadas, o al contrario, cuando los musulmanes iban avanzando por los Balcanes y aniquilaban pueblos enteros de cristianos. Porque hay una forma inmediata de distinguir al contrario. Entonces, siendo absolutamente censurable esa actitud de acabar con el contrario, había, digamos, esa ventaja de lo puedo distinguir, sé quién es el contrario. Pero es que cuando estamos hablando de estas discrepancias en el seno de la cristiandad occidental, son divergencias teológicas que en el 99% de los casos no eran comprensibles por los fieles, pero porque se permitió que liderasen ese combate teológico los intolerantes irracionales. Ya digo, no empujados, pero no rechazados por esa sociedad complaciente. El resultado fueron esas matanzas brutales de las guerras de los campesinos, las persecuciones de la Iglesia anglicana contra los católicos ingleses, las persecuciones de los católicos contra los hugonotes franceses o las guerras de la Guerra de los 30 años en Alemania, donde se mataron por igual luteranos y católicos. Al final, en 1648, cuando se firma la Paz de Westfalia, que puso fin a esa Guerra de los 30 años, lo que entendieron los europeos de ese tiempo es que ya no podían permitir que los intolerantes irracionales siguieran liderando la divergencia religiosa. Había que poner fin a esas matanzas desmedidas que habían provocado divergencias teológicas incomprensibles para la mayor parte de los fieles. Y lo que se abogó fue por una solución en principio de consenso, aquello de que cada cual en su país siga las creencias que quieran, básicamente las de su Señor, pero progresivamente se abrió el camino a la tolerancia. Bueno, yo en mi Inglaterra, si eres anglicano, tienes ciertas ventajas que si eres católico no tienes, pero no por ser católico te voy a perseguir. O en la Alemania católica o en la Francia católica podemos permitir que haya algunos protestantes que no van a tener los mismos beneficios que el resto de los católicos por esa divergencia religiosa, pero no los vamos a perseguir. Es muy curioso, porque la evolución de ese respeto al otro terminó ya a finales del siglo XX con estos movimientos ecuménicos. La figura del Papa Juan Pablo II en este sentido es muy destacado. Fue alguien que se empeñó en reunirse con las cabezas de las otras iglesias cristianas, los derivados de las protestantes, pero también las ortodoxas y las iglesias orientales, porque al final consideraba que había más en común que en divergencia y era posible, por eso, ese ecumenismo universal. Muy llamativo si pensamos que es la solución que veíamos antes cuando hablábamos de las religiones del mundo antiguo, donde en aquel caso lo que habían hecho era resolverlo generando panteones comunes en el que integraban a los diferentes dioses. Aquí no. En la cristiandad no hay diferentes dioses, hay uno solo. Sencillamente se aboga por respetar la forma que cada cristiano tiene de acercarse hacia ese Dios. Lo llamativo es que, sin embargo, y de manera muy triste, aún tenemos esa obsesión por la intolerancia irracional. Lo hemos visto fuera del mundo de la religión con las ideologías. Lo sufrió el mundo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, con ideologías muy sanguinarias como los fascismos, sobre todo el nazismo y el comunismo, que abogó por exterminar al otro como única solución para poder defender el éxito de esa ideología. Y lamentablemente, aquellos que pretenden, a pesar de todo, seguir imponiendo esa ideología, de forma afortunadamente muy reducida, sigue existiendo hoy. Lo hemos visto con esos movimientos, y traigo de aquí el término en inglés, sin traducción alguna, de las cancelaciones. Cuando han sido cancelados determinadas personas, que en algunos casos incluso eso les ha llevado a quitarse la vida. Y ha habido quien lo ha celebrado. Esos son los últimos representantes, los últimos tristes representantes de la intolerancia irracional,
que considera que frente a la discrepancia la única solución es acabar físicamente con el contrario. Pues bien, si entendemos que esa intolerancia irracional pueda seguir existiendo hoy, aunque sea en pequeñas dosis, afortunadamente, y esperemos que en el futuro termine por desaparecer, en los siglos pasados no habían entrado en esa capacidad de entender el valor del respeto al otro, y esa intolerancia irracional se produjo de una forma masiva. Solo teniendo en cuenta ese concepto de intolerancia irracional, añadido por supuesto al de la institucionalización de las iglesias protestantes, el aprovechamiento de adquirir los bienes materiales del que era declarado hereje, pero sobre todo a esos dos elementos añadir el tercero fundamental de la intolerancia irracional, entonces podremos entender qué es lo que ocurrió durante estos conflictos religiosos en el seno de la cristiandad occidental del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, y vamos a centrarnos en concreto en el caso de las guerras de religión en Francia, pero eso ya en otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.